Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro video. En esta oportunidad les hablaremos del teorema de Pappus para volúmenes y áreas y la determinación del trabajo hecho por una fuerza variable. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Peñalosa, Angélica Spitia, Andrés Acero, Ángela Rodríguez y quien les habla Marcela Arias. Teorema de Pappus. Estos teoremas fueron formulados primero por el geómetra griego Pappus durante el siglo III después de Cristo y fueron replanteados posteriormente por el matemático suizo Guldinus. Se refieren a superficies y cuerpos en revolución, de los cuales hablaremos más adelante. El primer teorema indica que el área de una superficie en revolución generada mediante la rotación de una curva plana alrededor de un eje externo a tal curva sobre el mismo plano es igual a su longitud, multiplicada por la distancia recorrida por su centroide en una rotación completa alrededor de dicho eje, representada a continuación. Área igual a 2pi por la longitud por la distancia. Para demostrar dicho teorema realizaremos la siguiente demostración. Para calcular el área de la superficie de un oro de radio mayor y radio menor se implementaría la siguiente fórmula, donde el radio menor corresponde a la superficie circular transversal. El radio mayor es la circunferencia mayor generatriz. Ahora hablaremos del segundo teorema, el volumen de un sólido en revolución generado mediante la rotación de un área plana alrededor de un eje externo. Es igual al producto del área por la distancia 2pi, recorrida por el centroide en una rotación completa alrededor del eje, como lo veremos a continuación. Para la demostración de lo anterior, realizaremos el siguiente ejercicio. Para calcular el volumen de un toro de radio menor y radio mayor, se implementará la fórmula así. Volumen generado es igual al área de la placa recorrido por el centro medio de la placa, con lo cual nos lleva a que el volumen generado es igual a pi por radio al cuadrado por 2pi por r. Para finalizar, la fórmula nos quedaría 2 por pi al cuadrado por radio al cuadrado por r, donde r minúscula es el radio de la circunferencia menor transversal y r mayúscula es el radio de la circunferencia mayor o generatriz. A continuación daremos solución a dos ejercicios aplicando el teorema de Pappus. El primero sobre hallar el área y el segundo para el volumen. El primer ejercicio nos dice: encuentre el área de la región limitada por la recta y igual a x más 2, la parábola y igual a x al cuadrado menos 4x y las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Para la solución y igual a x más 2 lo tomaremos como f de x y la parábola y igual a x al cuadrado menos 4x como la función g de x. Ahora lo plasmaremos en el plano y quedará como lo observamos en la gráfica. Ahora tomemos el rectángulo iésimo de altura f de t sub i menos g de t sub i y ancho delta de x sub i. Aplicando la fórmula del teorema para áreas, nos queda que el área es igual a la integral de 1 hasta 3 de f de x menos g de x por dx. Recordemos que f de x es x más 2 y g de x es x al cuadrado menos 4x. Entonces tenemos que el área es igual a la integral desde 1 hasta 3 de x más 2 menos x al cuadrado menos 4x por dx. Le damos solución a esta sencilla integral definida y obtendremos la siguiente ecuación: x al cuadrado sobre 2 más 2x menos x al cubo sobre 3 más 2x al cuadrado, evaluada entre 1 y 3. Reemplazamos y obtenemos que el área es igual a 46 tercios, o en decimales 15,33. Y así damos por solucionado el primer ejercicio.
continuación daremos solución a un ejercicio por medio del teorema de Pappus para volúmenes. El ejercicio nos dice calcular el volumen del cuerpo de revolución obtenido al rotar la placa de la figura alrededor del eje Y, donde R es igual a 5 centímetros. Primero calcularemos la posición del centro de masas de la placa, la cual podemos considerar como un cuadrado al que se le ha recortado un cuarto de círculo, como observamos en las gráficas. Para hallar el valor de las áreas aplicamos la fórmula del área de una circunferencia. Por ende tenemos que reemplazando valores nos queda que X es igual a 1,117 centímetros. Por último, aplicamos el segundo teorema de Pappus para volúmenes y quedará de la siguiente forma. Volumen revolución es igual al área de la placa por 2pi por x. Esto es igual a el área sub 1 menos el área sub 2 por 2pi por el área sub 1 por x sub 1 menos el área sub 2 por x sub 2. Todo esto sobre el área sub 1 menos el área sub 2. Al realizar esta operación obtendremos que 2pi por el área sub 1 por x sub 1 menos el área sub 2 por x sub 2 es igual a 5pi sobre 3 menos pi elevado a la 2 sobre 2. Todo esto por el radio al cubo. Esto nos quedará que la solución del ejercicio, o sea el volumen, es igual a 37.65 centímetros cúbicos. Y así damos por solucionado un ejercicio aplicando el teorema de Pappus para volúmenes. Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que esté contenida en su mismo plano. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos, una esfera al girar un semicírculo por su lado recto. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. El volumen de los sólidos generados por revolución alrededor de los ejes cartesianos se puede obtener mediante las siguientes ecuaciones que contienen las integrales definidas, representadas en dos casos. El primer caso hace referencia a la rotación alrededor del eje X y el segundo caso hace referencia a la rotación alrededor del eje Y. Como parte de la demostración realizaremos los siguientes pasos. Primero, aplicamos la fórmula para calcular el volumen de un cuerpo de revolución que gira alrededor del eje X, a lo cual el volumen sería igual a pi por la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado de x. En segundo lugar, sustituimos los límites de integración por 0 y 4 y f de x por la función del enunciado, con lo cual tendríamos que el volumen es igual a pi por la integral desde 0 hasta 4 de la función que sería x al cuadrado sobre 4, todo esto al cuadrado de x. En tercer lugar, resolvemos el cuadrado del paréntesis, con lo cual nos quedaría que la función sería x a la 4 sobre 16. Después de esto lo que hacemos es sacar la constante de la integral, que sería pi un 16avo. Posterior a esto lo que podemos es integrar la función que teníamos al principio, que sería x a la 4. La función integrada sería x a la 5 sobre 5. Después de esto lo que tenemos que hacer es evaluar los límites que teníamos, que serían 0 y 4. Luego de evaluarlos nos queda que el resultado sería pi un 16avo por 1024 sobre 5. Finalmente lo que hacemos es simplificar la fracción resultante y dejamos el resultado en función de pi, así como se aprecia en la presentación. El resultado ya queda listo, ya que quedan unidades cúbicas, con lo cual concluimos que calculamos un volumen. Para finalizar, veremos el trabajo realizado por una fuerza variable. Al aplicar una fuerza variable a un objeto, la determinación del trabajo realizado se obtiene por los métodos del cálculo integral, debido a que la fuerza necesaria para mover el objeto cambia al variar la posición de dicho objeto. ¿Cómo se calcula? Cuando la fuerza se aplica es constante y se aplica en la dirección del movimiento. El trabajo realizado se calcula multiplicando el valor de la fuerza por la distancia recorrida, es decir, trabajo es igual a fuerza por distancia. Es importante saber que el trabajo realizado por una fuerza variable al mover un objeto en forma rectilínea
de un punto A a un punto B está dado por trabajo es igual a la integral de A hasta B de la función de x por dx. Para demostración del anterior realizaremos el siguiente ejercicio. Desde una azotea a 8 metros de altura se levanta un tanque de gas de 50 kilogramos de gas peso mediante una cuerda cuyo peso es de 1/4 de kilogramos por metro. Calcular el trabajo realizado en tal operación. Entonces, debemos considerar el peso del tanque y de la cuerda. El peso del tanque es constante, o sea 50 kilogramos para este caso, mientras que el peso de la cuerda varía conforme el tanque sube, es decir, 1/4 por 8 menos x. Así aplicamos la definición de trabajo a estas dos fuerzas, por lo cual trabajo es igual a la integral de 0 hasta 8 de 1/4 por 8 menos x más 50 de dx. Al operar esta integral nos da 52x menos x al cuadrado sobre 8 con límites de integración de 0 hasta 8. Luego sustituimos los límites de integración. Por lo tanto, trabajo es igual a 52 por 8 menos 8 al cuadrado sobre 8. Al operar nos da el trabajo igual a 8 por 51. Dándonos como resultado final, trabajo es igual a 408 joules.